¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que estén viendo este video. Este video tiene el objeto y el objetivo de dar una muestra de cómo hacemos las clases. Enseguida, y el más importante, es demostrar a las personas que están muy poco relacionadas con el área contable y con la información financiera, de que accedan fácilmente a los conceptos de los que estamos hablando, ¿verdad? Entonces nosotros hemos encontrado a través de los años que es un poquito difícil para las personas entender los conceptos y la terminología del mundo contable. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar un proceso, un procedimiento que hiciera accesible para todo mundo y para todas las especialidades entender este proceso para obtener información financiera. Entonces, a esta lección que tratamos de hacerla sencilla y accesible, le hemos puesto un nombre inclusive y le dijimos, aprende contabilidad, aprende conta con más y con menos, con signos positivos y negativos. Y vamos a ver de qué se trata. Miren, nosotros tenemos que el proceso de la información financiera está plasmado en este mapa conceptual y partimos, y en la vida misma así se parte, de lo que es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Vamos a ir desarrollando prácticamente para que vean lo accesible que es. La contabilidad es una técnica de registro. Sí, porque nosotros lo que vamos a hacer es registrar todas las transacciones económicas que hacen las personas que están relacionadas a la entidad en que estemos determinando su información financiera. ¿Qué entidad? ¿De qué estamos hablando con entidad? Bueno, como entidad puede ser las personas físicas como nosotros, como tú, como yo, o las compañías y para las cuales actuamos como empleados. Bueno, entonces nosotros hacemos un registro metódico y sistemático, ahí estamos todo el día registrando estas operaciones. La gente va, visita a un cliente, gasta en gasolina, gasta en casetas y viene, nos comprueba y nosotros con esa información, con esas comprobaciones, ahora con las famosas facturas electrónicas, nosotros empezamos a hacer nuestros registros, es decir, el ordenamiento que queremos de la información, ¿verdad? Entonces, hacemos un registro de las transacciones económicas de una entidad, una persona física o una empresa. ¿Y cuál es el objetivo de hacer este registro? Es precisamente organizarlo de tal manera que generemos información financiera para ponérsela en las manos de la gente que decide en la empresa y de nosotros mismos, ¿verdad? Y tomar decisiones. Eso es de lo que se trata. Generamos información para que nuestros ejecutivos, nuestros gerentes, nosotros mismos estemos en posibilidades de tener una buena base para tomar decisiones. ¿Cómo es esto? Como lo pueden ver aquí en esta parte, a través de un ciclo muy sencillo de procesamiento de información, un ciclo contable que aquí lo resumimos solamente en 3 pasos. Los procedimientos de entrada, el proceso que hacemos, el registro que hacemos con esa información y los procedimientos de salida que vamos a ver enseguida. Ahora, los encabezados nos dicen cuál es el concepto genérico. Y lo que les voy a mostrar enseguida es que con 5 cuentas básicas hacemos contabilidad, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo con solo 5 cuentas? Sí, son cuentas genéricas. Y aquí mismo es donde vamos a poner en juego nuestros conceptos de positivos y negativos, ¿verdad? De signos más y de signos menos. De esta manera. ¿Cuáles básicas? 5 cuentas básicas. La número 1 es el activo. ¿Qué es el activo? Todo lo que tenemos. Si es lo que tenemos entonces, pues es positivo. ¿Ok? Todo lo que tenemos es positivo. ¿Qué cuenta sigue? Nuestra cuenta de pasivo. Nuestra cuenta de pasivo se refiere a todo lo que debemos y que tenemos que pagar. Son nuestras cuentas de pasivo. Nuestra cuenta número 3 son nuestras cuentas de capital. Capital, nuestra cuenta de capital. Ya vieron que tienen un signo. Si es a nuestro favor, es positivo. Si lo debemos y lo tenemos que pagar, es negativo. La cuenta de capital es la aportación que hacen los dueños del negocio, los accionistas, para que esta empresa exista o esta entidad exista, o nosotros mismos, es lo que nosotros ponemos a jugar como recursos para obtener un beneficio.
¿Qué signo tiene? Negativo. Sí, porque nosotros se lo debemos a nuestros accionistas. Es de ellos. Y aquí viene una parte bien interesante. Las empresas son creadas para tener ingresos, para vender. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestra cuarta cuenta? ¿Cuál es la notación numérica? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es el signo del que estamos hablando? Negativo. Y aquí hay un poquito de controversia porque hemos estado acostumbrados a decir, bueno, espérame, si yo vendí, pues como que está a mi favor. No, no nos equivoquemos. Y les voy a decir por qué. Es una razón muy natural y muy entendible. Estos ingresos, estas ventas, nosotros las estamos haciendo a cuenta de nuestros accionistas, a cuenta de nuestros dueños. No son nuestras ventas, no somos los dueños del negocio. Es a cuenta, ¿sí?, de quien es el dueño del negocio. Entonces, estos ingresos tienen una notación negativa, una naturaleza negativa, un signo negativo. ¿Ok? Y en ese mismo tenor, nosotros tenemos y costos para obtener las mercancías, para generar el servicio, para mantener funcionando a la compañía. Costos y gastos. ¿Y cómo son? Positivos. Bueno, entonces, ya cuando explicamos que los ingresos son negativos porque son de los accionistas, pues ¿qué creen? Que estos costos y gastos son costos y gastos que los accionistas nos deben y que vamos a confrontar en un momento determinado para saber cuál es su utilidad, ¿verdad? Que es el objetivo final que tienen todos los accionistas al establecer un negocio. Estas son las 5 cuentas básicas y esta es la naturaleza. Nosotros vamos a entender entonces que si sumamos y restamos, vamos a obtener un equilibrio y ese equilibrio lo vamos a plasmar en una ley máxima en la contabilidad y en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Que se llama, a alguien se le ocurrió ponerle ecuación contable, que en realidad es una igualdad. Aquí esto no tiene nada de ecuación, sin embargo, pues alguien se sintió científico contable en determinado momento y le puso ecuación contable, pero es una igualdad en donde nos dice activos son iguales a pasivos más capital. Es decir, si yo tengo de activos 1,000 millones de pesos, de pasivos 500 millones de pesos, entonces tendré que tener de capital 500 millones de pesos para que esta igualdad se dé. Esta igualdad es muy importante. Ahorita dije 500 millones de pesos, pero desde los 150 pesos que nos cuesta una caseta, por ejemplo, ¿sí?, tenemos que tener una igualdad al hacer su registro. Ponemos un gasto y ponemos de dónde salió ese dinero por la misma cantidad, incluyendo los centavitos. Y eso nos va a hacer que tengamos un equilibrio en nuestro registro, que es a lo que nos estamos refiriendo. ¿Un equilibrio entre qué? Entre positivos y negativos. Todo lo demás es jerga contable, es nomenclatura contable. Muchas veces yo notaba eso, que no me entendían muy bien cuando estaba yo tratando de explicar, pero me di cuenta que era porque utilizaba demasiados términos contables y financieros. Entonces, esto lo que pretendemos es hacerlo más accesible. Ahora, recordemos que el objetivo de estas 5 cuentas con sus signos, ¿sí?, y el objetivo de todo este registro es generar información financiera. Entonces estas cuentas básicas ahora me generan estados financieros básicos que son el resumen de la información financiera, el resumen organizado de la información financiera, organizado en base a como todo mundo lo conoce, ¿sí? Llámese ya nada más, no solo los financieros en este aspecto, sino también los accionistas y los acreedores de la empresa. Okay. Inclusive para nosotros, a nosotros también nos interesa saber cuál es la situación y el resultado financiero de la empresa, ¿sí?, porque de ahí nos van a repartir nuestras utilidades, simple y sencillamente, ¿no? Y para saber cómo estamos administrando, cómo estamos contribuyendo en generar valor a esta empresa, a esta entidad o a nuestra propia persona. ¿De acuerdo? Bueno, después en este mapa conceptual y estas palabras que nos activan los conceptos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo generamos esa información financiera a través de los estados financieros. Bueno, número 1, si nosotros agarramos nuestra cuenta de activo, nuestras cuentas de pasivo y nuestra cuenta de capital, las unimos, se unen y tenemos nuestro primer estado financiero en importancia, el más importante, el más mejor, dicen en mi pueblo. Sí, bueno, pero no me quedo con el más mejor. En mi pueblo también dicen the very best, ¿no?, en inglés. Ahí va. Entonces,
El primer estado en importancia de la unión de estas cuentas se llama estado de posición financiera o balance general. Estado de posición financiera o balance general. Mi estado financiero número 1. ¿Verdad? Ya se dieron cuenta que puse unas abreviaciones por ahí y es para que estén atentos, para que por ahí escuchen y lo relacionen viendo también estos conceptos. Por aquí tenemos varios, ya lo vieron por ahí, a lo mejor al ratito les damos un repaso. Ahora, para nuestro estado financiero número 2 que está acá abajo, ¿sí? Unimos nuestras cuentas, como dije hace un rato, de ingresos con nuestros costos y gastos. Es decir, a nuestros ingresos, que son de los accionistas, les restamos los costos y los gastos que nos deben, ¿sí? Y los unimos también y formamos un estado de resultados. Ese estado de resultados, su objetivo principal es saber cuánto ganamos. Y no quiero decir perdemos porque no estamos para perder, no estamos creados para perder. Imagínense nada más, invertimos dinero, trabajamos un montón y perdemos. No, vamos adelante, vamos a generar valor. Bueno, unimos nuestros ingresos de los accionistas, ¿sí? Que son negativos con nuestros costos y gastos positivos y el resultado debe ser negativo, una utilidad del accionista. ¿Ok? Y ese es el estado que nos los va a dar, la información financiera que nos va a dar es el más revisado. No es el más importante es el número 1, el número 2, pero este es el más revisado, es el que quieren revisar. Inclusive en muchas compañías que presentan su información en la Bolsa Mexicana de Valores, muchas veces, pero muchas veces, muy frecuentemente, ¿sí? Presentan primero su estado de resultados. Tiene importancia, por supuesto, ¿no? Cómo estamos administrando este negocio. Bueno, número 3, este es bien importante y nace de estos dos estados financieros, del balance general y de nuestro estado de resultados, ahora se combinan las cifras porque se toman varias cifras, no nada más, no se unen, ahora se combinan, ¿sí? Y vamos a sacar un estado de flujo de efectivo, estado de cambios en la situación financiera, flujo de efectivo, cash flow. Otro truquito para que pongan atención. Hacemos muchos términos como nos gustan las compañías, muchos términos en inglés. ¿Ok? Y este cash flow quiere decir flujo de efectivo. ¿Cuánto tienes, cuánto gastas y cómo lo gastas? Eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Han oído esa máxima que dice que el efectivo, ¿sí? Es el oxígeno de las empresas? Que sin efectivo las empresas mueren, ¿sí? Esta es una realidad, ¿sí? En mi pueblo dicen, ¿cómo dicen? Con dinero baila el perro. Esta es la realidad. Una empresa que no tiene efectivo no sobrevive, no subsiste. Y hay que cuidar de dónde viene, ¿por qué? Porque aquí, pues, de dónde viene, de nuestros clientes, principalmente. Las aportaciones de los accionistas se dan muy rara vez, al inicio de cuando nace la compañía, sí, pero de otra manera se dan muy rara vez. Entonces, tenemos que cuidar, tenemos que cobrar adecuadamente para saber cómo lo vamos a gastar. Mucho cuidado en cómo lo vamos a gastar. Hay tratados, muchos tratados, ¿sí? Para enseñarnos cómo administrar nuestro efectivo. Como parte de estos cursos también nosotros hablamos mucho acerca de la generación y del uso de los recursos, su importancia y para qué nos sirve. Bueno, más adelante lo vamos a ver en los cursos de finanzas avanzadas inclusive, ¿no? Ahora, vámonos con nuestro cuarto estado financiero en importancia. Del capital, de las cuentas de capital, que es la inversión de los accionistas, vemos sus detalles, con todos sus detalles, y hacemos un estado que se llama variaciones en el capital contable. Variaciones o de cambios en el capital contable. Estado de cambios en el capital contable. ¿Por qué es importante? Pues nada más y nada menos porque nuestros accionistas tienen su dinero aquí. ¿Sí? Tienen su inversión aquí y quieren saber cómo la estamos administrando en específico, sus cuentas. Estas cuentas entonces tienen la aportación que hacen al inicio los accionistas, los resultados que hemos acumulado durante los ejercicios que hayamos trabajado y el resultado que está acá abajo que se va a incorporar. Eso tiene ese tipo de información. También, y bien importante, sí nosotros les pagamos dividendos, que en realidad los dividendos son los intereses que nosotros les pagamos a ellos por exponer su capital en nuestra empresa. Bueno, esta es una semblanza muy rápida, muy original. Créanme que esto prácticamente es de mi creación y
con mucho gusto se los comparto en esta instancia y lo vamos a repasar muchas veces. La gran ventaja de tener una clase así grabada, que es una costumbre que tengo, ponérsela en sus manos, en los sitios de las instituciones en que estemos trabajando, ¿sí? De que ustedes lo pueden repasar las veces que quieran. Y entonces sí, con ese poder que da conocer la información de antemano, preguntar, hacer preguntas un poquito más interesantes, un poquito más sólidas al respecto. Bueno, pero ¿qué pasa con esta información? ¿Verdad? No podía quedarme aquí sin demostrarles que en realidad con positivos y negativos organizamos nuestra información financiera. Y para esto, sí, voy a cerrar un poquito voy a cerrar mi hojita, ¿verdad? Para verla más completa, ahí me veo yo también. Y ahí estamos, ¿verdad? Esto es de donde sale la información financiera ya organizada. Aquí nosotros partimos de un saldo al inicio del mes o del año y hacemos el registro metódico y sistemático de todas las transacciones. Por ejemplo, si vendimos 328,000, estos son ingresos por servicios en este ejemplo, si vendimos 328,000, que se acuerdan que les dije que son negativos, son nuestras ventas, son nuestros ingresos. Bueno, pues cobramos 200,000, pusimos 200,000 nuestros clientes y cobramos la diferencia, 128,000. Como ejemplo de una transacción nada más, y no los quiero aburrir con esto porque esto requiere de un poquito más de tiempo, para lo cual también tenemos nuestras clases preparadas. Bueno, y resumimos toda esa información y dijimos, el activo debe ser igual a pasivo más capital. ¿Eso qué quiere decir? Que los positivos deben ser igual a los negativos. Esto sucede en cualquier ERP, en cualquier sistema de registro del mundo. Esto así funciona en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, son lugares donde he estado muy en contacto con ellos y he trabajado. Sucede igualito, hacemos lo mismo y nos entendemos muy bien por estas situaciones. ¿Ok? Entonces son igualitos, ¿ya se dieron cuenta? Lo mismo que estos positivos y negativos. Aquí están nuestras cuentas de activo, nuestras cuentas de pasivo, de capital y de resultados. ¿Y cuál es el balance? Cero. Esto nos demuestra que estamos haciendo las cosas como se debe. Bueno, en esta ocasión es todo lo que les quiero comentar. Esta es una clase introductoria, una clase pero que tiene a su vez conceptos muy sólidos de lo que es la información financiera y el proceso de cómo se obtiene. Bueno, estoy a sus órdenes.